es el régimen simple de tributación. Y qué mejor que para ello que contar con nuestro gran aliado, la DIAN, desde su dirección nacional y, por supuesto, gracias a la colaboración de su directora regional de impuestos, la doctora Ángela Godoy. Quiero de manera sincera también saludar a nuestro conferencista, al doctor Juan Pablo Pinzón, quien nos acompañará hoy desde la DIAN, del nivel central, para poder desarrollar este taller y que esperamos pues cumpla con todas las expectativas de las más de 63 personas que en este momento se conectan y que esperamos, lógicamente, sea de todo su agrado. Yo no quiero extenderme, simplemente quiero darles a ustedes, a nuestros usuarios, emprendedores, comerciantes que se conectan a esta hora para desarrollar este taller, decirles gracias y recuerden, la Cámara de Comercio de Cúcuta se transforma, pero queremos que ustedes también sean parte de la transformación. Doctora Xiomara, a usted, a su equipo, muchísimas gracias, mis más sinceras felicitaciones a todos los colaboradores de la Cámara que hacen posible estas grandes alianzas y, por supuesto, estos proyectos que sin duda alguna beneficiarán y serán de gran importancia y uso para toda nuestra comunidad empresarial. A todos ustedes una muy feliz tarde y los dejo entonces, doctora Xiomara, para dar inicio al taller Régimen Simple de Tributación, una alianza de la DIAN a nivel central y su territorial norte de Santander, con el doctor Juan Pablo Pinzón. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Héctor. Igualmente agradecemos, como bien lo dijo nuestro presidente, a la DIAN seccional Cúcuta en cabeza de la doctora Ángela Godoy Bonilla, recordándoles también igualmente que nuestra entidad continúa trabajando de manera virtual para ofrecerle los servicios necesarios para que puedan seguir en sus labores diarias, aquellas que ya pudieron reiniciarlas. Quisiera de pronto darle la palabra a la doctora Ángela Godoy, quien también tiene un saludo para dar a nuestros empresarios y usuarios del día de hoy. Doctora Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Xiomara. Muy buenas tardes para todos. Un especial saludo al doctor Héctor Santaella, que gracias a la alianza que realizamos, como él bien lo indica, podemos llegar a todos nuestros contribuyentes, a los empresarios de nuestra región, con la información de actualidad y de interés para todos. Máxime en estos momentos en que estamos todavía muchas personas en aislamiento obligatorio y en esta situación de emergencia que está atravesando el país. Esta charla del día de hoy nos va a permitir conocer algunas de las bondades o beneficios, digámoslo así, que nos trae también a nivel tributario la DIAN y el que está dirigido a todos nuestros empresarios para que puedan tener una mejor relación con la DIAN y en el cumplimiento de sus obligaciones. Agradecer al doctor Juan Pablo Pinzón el día de hoy que nos acompaña en esta charla. Él está ubicado en la Dirección de Gestión de Ingresos y nos va a acompañar en esta jornada. También agradecer a nuestro colaborador Fran Mariño, quien es la persona que ha estado muy en contacto con todos los contribuyentes desde el área de asistencia al cliente, tanto en los temas de facturación electrónica como en el tema de régimen simple de tributación. Entonces, sin más, damos pues paso a nuestra jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su invitación. Quiero saludar al doctor Héctor, a la doctora Xiomara, a la doctora Ángela, que pues tuvieron la gentileza de invitarnos a ser parte de esta jornada de capacitación. Es una jornada que espero no sea la última que podamos realizar. Realmente estos espacios académicos y prácticos es lo que queremos que se lleven a cabo para poder solventar las dudas, pero también compartir mucho con la ciudadanía y lograr pues herramientas y elementos más efectivos para que podamos llevar servicios más amables para todos.
Quiero dar también un especial saludo al equipo de la DIAN, que veo que también hay muchos funcionarios, al equipo de la Cámara de Comercio y, lógicamente, lo más importante, a todos los emprendedores, a todos los contadores, profesionales, asistentes a esta conferencia, y quiero que podamos tener este rato de diálogo en el cual pues quisiera que pudiéramos tener, discutir de fondo algunas dudas de este tema tan importante y coyuntural para la DIAN y para el sistema tributario del país, como es el régimen simple de tributación. Es un espacio muy corto, pero espero que podamos tratar la mayoría de temas en esta jornada. Pues les voy a compartir la pantalla en este momento para ya iniciar nuestra jornadita. Discúlpame, Juan Pablo, te interrumpo un momento mientras quisiera también comentarles a nuestros participantes del día de hoy que la dinámica de la charla será como la hemos venido llevando últimamente. Nuestro conferencista hace la presentación y al finalizar su intervención podríamos estar presentando las preguntas y dudas que tengan nuestros participantes. Mientras tanto, las pueden ir poniendo en el chat, los pueden ir escribiendo y al finalizar el doctor Frank Mariño nos estará acompañando y ayudando en la lectura de estas dudas que puedan tener. Muchas gracias, Juan Pablo. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, realmente lo que vamos a tratar de hacer hoy es dividir esta presentación en 3 partes. Vamos a tratar de dedicarle 15 minutitos máximo a cada una de las partes. El primer bloque grande que tenemos dentro de esta exposición es un poco resumir los objetivos, hablar de las características, los beneficios que se tienen para los contribuyentes al establecer una relación directa con la administración tributaria y pertenecer a un sistema como esto. Quiero aclarar antes de seguir que la forma en la que vengo a exponer es más como académico que como funcionario público, así que las conversaciones que podemos tener o de alguna manera la exposición del mismo sistema de cómo funciona el simple va a ser una conversación de tipo técnico, una conversación pues que realmente abarque aspectos que ustedes pueden considerar que son objetivos para pensar si yo me meto a esto como contribuyente, si me sirve o no, o si yo soy contador le puedo aconsejar a mis clientes que se metan en esto. Entonces, la verdad, quiero que podamos tener un diálogo de ese tipo. El segundo bloque vamos a hablar pues, de un core muy importante dentro de la teoría y es quiénes pueden pertenecer y quiénes no pertenecen al régimen simple de tributación de acuerdo a las características que se van cumpliendo dentro de los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario. Por último, vamos a hablar de casuística y ejemplos respecto de la aplicación del régimen frente a los diferentes grupos que vamos a analizar. Tenemos que hablar primero de los objetivos y la concepción del régimen simple de tributación surge en un contexto de país que todos ya conocemos con sus implicaciones económicas, con sus implicaciones sociales, pero drásticamente surge dentro de un sistema tributario que se ha vuelto o que surgía de una forma distorsionaria respecto de las últimas reformas que hemos vivido todos los contribuyentes. Entonces surge ese primer objetivo que es reducir cargas formales y sustanciales para los contribuyentes. Aquí los contadores claramente lo saben, la mayoría que trabaja en esto, pero la obligación tributaria se divide en 2 partes, la carga formal y la carga sustancial. La carga formal respecto al procedimiento, los trámites, y la sustancial que es en sí la ejecución del pago. Nosotros queremos que se reduzcan las 2 cosas para generar mayor cumplimiento. Por un lado, reducir trámites, diligencias, procedimientos que ustedes tengan que presentar frente a la DIAN y frente a la administración tributaria en general del orden territorial, y por otro lado, la reducción sustancial de la obligación. Pues muchos de ustedes van a decir, bueno, no creo esto que me están diciendo desde el gobierno, que quieren reducir la carga sustancial, o sea, reducir el pago. Y realmente sí es un objetivo. Nosotros queremos que, incluso reduciéndose el pago, más gente se vea motivada a unirse al régimen y pues de esta manera esparcir un poco esa carga tributaria que tenemos condensada en algunas zonas de producción, en algunas zonas de ingreso, distribuirla y que más personas puedan formalizarse, ¿no?
Lo segundo es simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Eso va muy encaminado con el primer objetivo de reducción de cargas formales, pero va muy relacionado con una investigación que duramos haciendo aproximadamente unos 3 años en compañía del Banco Mundial, en la cual nosotros pudimos dialogar directamente con pequeños empresarios y con medianos empresarios respecto de cuál era la opinión que tenían ellos de la administración tributaria. Hay un ejercicio muy sencillo que hicimos y fue darles una hoja en la cual describieran la DIAN con una frase que ellos quisieran y a la vez hacer un dibujo. Este fue el dibujo que ganó. Así fue como nos pintaron y como pensaron que era la DIAN, como ve el contribuyente a la DIAN. Algunos ponían estas frases que ustedes pueden ver a los lados, ¿no? Que es un hombre como el jefe pluma blanca, el que cuestiona todo, es un paquidermo que con su trompa todo se lo lleva por delante, grande, brusca, odiosa, discriminativa. Entonces, de esta manera, ven a la administración tributaria en Colombia y nosotros teníamos que saber que de una vez nos enfrentábamos a un contexto pues, que era muy difícil de vencer, ¿no? Si partimos que la imagen para el contribuyente es de un paquidermo, la forma de cambiar realmente estaba lejos de hacer unas reformas, unas normas que fueran difíciles de comprender y que tenían que estar más relacionadas con una relación o una forma de interactuar con el contribuyente que fuera más, digamos, directa o más real. Por último, aquí tenemos el tercer objetivo, que es impulsar la formalización. Frente al impulsar la formalización, nosotros tenemos que tener claro unas cosas que son importantes a aclarar. Y es que cuando una persona empieza a ejercer emprendimiento en Colombia, se ve enfrentado a diversas responsabilidades que va a tener de acuerdo a la ejecución de sus actividades. Tenemos tributos que van a enmarcarse dentro del ingreso, otros tributos que van a enmarcarse de acuerdo a las actividades económicas que estos realicen, otros de acuerdo a la propiedad y otros de acuerdo a la forma como se relacionen con el Estado. Y esto no es otra cosa que la formalización. Es decir, formalizar me cuesta y puede ser engorroso para mí como contribuyente. Entonces, teníamos todo este escenario y por un lado teníamos el enforcement, la capacidad de control que ejerce la DIAN sobre los contribuyentes y por otro lado el interés o la intención de pedagogía que trata de hacer el Estado también, de tratar que los contribuyentes pues paguen, ¿no? Y cumplan con la obligación tributaria, pero sin embargo, ustedes ven que pues, frente a un emprendimiento o ante mis ganas de ejercer o de generar empleo, pues yo me encuentro con unas barreras importantes que se establecían desde el mismo Estado, ¿no? Además, tenemos unas cifras de formalización y de informalidad que son bastante alarmantes, ¿no? Nosotros tenemos una estimación más o menos que la evasión en renta está entre el 1 y el 2% del PIB. El PIB colombiano es aproximadamente los 900 billones de pesos, entonces tenemos que, en el mejor de los casos, nuestra evasión es de 9 billones, 10 billones de pesos, y en los peores casos puede ser hasta de 18 billones de pesos, hablando solamente de impuestos sobre la renta. En el IVA las cosas se tornan un poco más dramáticas porque oscilaría entre el 1,2% y el 3,6% del PIB. O sea, podríamos tener una evasión en IVA que puede estar más o menos tocando los 30 billones de pesos. ¿Sí? Si sumamos los dos impuestos principales del orden nacional, ya tenemos un gap importante anual de más de 50 billones de pesos. Si nosotros podemos entender la magnitud de los 50 billones de pesos, tenemos que tomar dos cifras. Primero, que nada más la construcción del metro de Bogotá cuesta 15 billones de pesos. Entonces, imagínense teniendo 50 billones más frente a esta estimación. Lo otro, la DIAN recaudó el año pasado, que fue el mejor año de recaudo de su historia, 160 billones de pesos. Así que la tercera parte, poco menos de la tercera parte de lo que recauda la DIAN es básicamente la proporción de impuestos que dejan de recibir en sus dos impuestos principales, no estoy contando los otros, ¿no? Otro factor importante es aclarar que si comparamos firmas formales e informales, las firmas informales tienden a crecer 2.5 veces menos o de una manera menos ágil que sus pares formales. Eso es algo complicado porque si una vez yo pongo una operación, una firma informal me garantiza en el 76% de las ocasiones que en los 2 primeros años puedo desaparecer. Eso también es complicadísimo para el efecto económico, ¿no? 24 billones deja de percibir el sistema pensional por cuenta de ocupados informales y se dejan de recaudar 4 billones por la permanencia de informales en el régimen subsidiado. Entonces, digamos, tenemos un cóctel completo como para tener un escenario donde esa distorsión
distorsión que se encuentra en el sistema tributario y la complejidad de las normas puede generar claramente unos costes muy avanzados para la administración que luego no se puedan sustentar. Ahora, frente a esto, ¿por qué me gustaría o por qué debería formalizar? En principio, es que hasta ahora, como funciona el sistema de tributación, puede que tener sistemas paralelos de tributación o tener economías sumergidas me pueda funcionar. Pero realmente si yo quiero crecer, si yo quiero, digamos, surgir, yo necesito de alguna manera conectarme con un entorno económico que esté formalizado para permitirme acceso a préstamos bancarios, para permitirme operar con proveedores, con diferentes clientes. Y eso es una cosa que yo esperaría que de alguna manera pueda quedar clara de la conversación. Más allá de si decido si el simple es lo mío o no, ver que de alguna manera el paradigma de la tributación colombiana va a cambiar y tenemos unas herramientas en este mundo que van a ser muy complejo operar de la misma manera que venimos operando. Y es el resumen prácticamente de lo que va a constituir un elemento como factura electrónica en los próximos años. Y es una herramienta que prácticamente va a reportar de forma instantánea las operaciones y de alguna manera yo voy a tener ya un margen menor para hacer planaciones tributarias que ya rayen en lo lesivo, que si no son ilegales por lo menos pegan en el palo y que de alguna manera es un aviso para que las personas que acceden, digamos, a este tipo de capacitaciones o a este tipo de escenarios puedan ya vislumbrar lo que va a ser de alguna manera la operación comercial y la economía de aquí a no 10 años, sino apenas unos 2 o 3 años. Entonces, es un poco la invitación como para empezar a ver todo esto. Y esos son los contextos que quiero como que pongan en forma para saber por qué surgió un régimen que buscaba simplificar el cumplimiento y de esta manera invitar a los contribuyentes para lograr una red de formalización que también impacte en otras áreas que no solamente sean inminentemente los impuestos nacionales, ¿no? Vamos a empezar entonces ya a hablar de qué es el régimen simple de tributación. Nos vamos a meter de fondo en sus características. Pero entonces, antes de hablar de qué es el simple, yo quiero aclararles qué no es el simple y puede que sea una aclaración retórica, pero muchas veces me gusta hacerlo. Y es precisamente aclarar que el régimen simple no es el régimen simplificado. ¿Listo? El régimen simplificado desaparece con la expedición de la ley 1943 de 2018, de la cual deroga el artículo 499 por un ejercicio de casi de sustracción jurídica, también desaparece el régimen común. Lo que hacemos es que pasamos a llamar el régimen simplificado y el régimen común a llamar responsables de IVA y no responsables de IVA. Entonces, ese régimen simplificado desapareció y no tiene nada que ver con el régimen simple. Es lo primero que quisiera que quedara claro. Lo segundo es que no es el monotributo. El monotributo fue un impuesto que se creó en la ley 1819 de 2016, la llamada reforma tributaria estructural, en la cual se introdujo un sistema digamos, de impuesto que buscaba simplificar, pero que es mucho más chiquito que eso. Estaba orientado para contribuyentes mucho más pequeños, no sé si se acuerdan, pero también estaba delimitado al área que tuvieran o el metraje que tuvieran los negocios o los establecimientos de comercio donde estuvieran ubicados pues este tipo de actividades. Entonces, el monotributo desaparece también con la expedición de 1943. ¿Listo? Hay algo bien importante a decir ahí, es que el monotributo apenas logró menos de unos 80, 90 inscritos en 2 años y actualmente ya casi vamos a completar los 13.000 contribuyentes inscritos en régimen simple de tributación. Entonces, es un cambio totalmente diferente, realmente esto es una herramienta y quisiera que la analizáramos punto por punto y dando unas lecciones como claras para ya hablar si les conviene esto o no a ustedes o a las personas que están asesorando. Hay que aclarar que este régimen simple de tributación, primero es un régimen que yo voy a encontrar en el libro 8º del Estatuto Tributario. Yo voy a encontrar su formación jurídica desde el artículo 903. Ahí es donde voy a encontrar cómo opera desde la normatividad legal. ¿Listo? Ahora, el instrumento expedido de forma reglamentaria fue el decreto 1468-2019, operando para el año pasado. Ahora, ustedes bien saben que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad parcial de algunos artículos de la ley 1943 de 2018, la ley de financiamiento, pero el régimen simple se salvó. Entonces, queda operativo, sin embargo, se vuelve a expedir con la
la ley 2010 de 2019, la ley de crecimiento, y vuelve a ser el mismo estatuto. Ahora, ¿qué estamos esperando? En estos días va a ser el nuevo decreto, va a ser el nuevo decreto que va a operar para el régimen simple. El decreto de alguna manera vigente para lo que fue el año 2019 sería el decreto 1468 de 2019. Ese régimen simple, primero tengo que aclarar algo importante, y es que es voluntario y opcional. Nadie que esté con la responsabilidad 47 en el RUT, que es la de régimen simple, se le ha incluido dentro de la base sin que la persona quiera. Realmente hasta el momento ha sido totalmente voluntario y opcional, los casi 13.000 que han estado inscritos. Es de determinación integral, eso significa que yo voy a aplicar una tarifa sobre la totalidad de ingresos brutos. Aquí voy a gravar sobre ingresos brutos y no sobre la utilidad. Es importante aclarar. Por otro lado, es un sistema que me va a funcionar bajo un sistema de declaración anual y por medio de anticipos bimestrales. Es decir, hago una declaración en el año y hago anticipos cada 2 meses. De esa manera, yo voy a anticipar lo que voy recaudando y hago la declaración informativa en el año siguiente. Voy a hacer el anticipado o el recaudo anticipado, el anticipo por medio del recibo 2593. Entonces, eso tenganlo muy claro. ¿Listo? El recibo 2593 va a ser eso. Entonces, ahora ustedes explicarán que tenemos por aquí unas bolitas y eso, que dicen 1, 2, 3 y 4, y eso básicamente significa pues los grupos que tiene este régimen simple de tributación. Ahora, los grupos que tiene este régimen simple de tributación los vamos a ver más adelante, pero lo que quiero aclarar, porque los pongo aquí, es porque de alguna manera no todos tienden a operar igual con el IVA. Algunos incluyen otro tipo de impuestos como son el consumo, de acuerdo a las actividades que se realicen. Entonces, lo primero que tengo que aclarar es que el régimen simple de tributación funciona con una declaración anual que me permite declarar hasta 6 impuestos. ¿Qué me permite declarar? Me va a permitir declarar el simple, que es el sustituto del impuesto de la renta. Entonces, si yo soy obligado al impuesto sobre la renta, yo ya sé que pagando el simple yo ya, pues, de alguna manera, sustituyo una obligación. Por el otro lado, tengo impuesto nacional al consumo. Si yo realizo este tipo de actividades que pueden estar grabadas con este tributo, también ya sé que los puedo declarar anualmente por medio del simple. Tengo la ganancia ocasional también. Y aquí una cosa muy importante y novedosa en el sistema. Voy a tener algo que vamos a llamar ICA consolidado. El ICA consolidado es el ICA que me va a integrar el impuesto de industria y comercio que ustedes tienen municipalmente y sus complementarios de avisos y tableros en el caso de que cumplan con el hecho generado que los lleve a tener que pagar este tributo, es decir, tener publicidad, los carteles, en fin, y la sobretasa bombería que también está incluida en diversos municipios, que es un complementario de los avisos y tableros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo voy a poder declarar en, valga la redundancia, en la declaración, voy a poder presentar estos 6 impuestos. Entonces, ustedes me dicen ahora, bueno, Juan Pablo, tenemos esta declaración por este lado, pero usted me dijo que habrá unos anticipos. Los anticipos van a funcionar en forma bimestral. Y yo voy a poder anticipar de esta manera los tributos. Voy a poder sustituir en la renta, entonces yo puedo anticipar la renta, lo que yo voy declarando por ingresos bimestralmente, lo puedo presentar en mi 2593. ¿Listo? El IVA también yo lo voy a poder hacer. Entonces ustedes van a decirme, bueno, pero ¿cómo es posible que yo pueda anticipar el IVA, pero en la declaración no esté presente el IVA? ¿Qué sucede? Claro, pero este no leí. Pero les voy a pedir el favor si pueden apagar los micrófonos. ¿Listo? Si van a hacer la pregunta, creo que pueden hablar con el moderador. Entonces, ¿por qué el IVA está en la declaración anual, pero no está en los anticipos? Perdón, porque están los anticipos bimestrales, pero no en la declaración anual. Resulta que yo puedo anticipar bimestralmente el IVA, pero la declaración anual de IVA yo la voy a seguir haciendo en un formulario 300, solamente que aquí ya no voy a tener en cuenta que mis ingresos sean superiores o inferiores a las 92.000 VTs para determinar si mi presentación es bimestral o cuatrimestral, sino que ya sé que por el mero hecho de pertenecer al régimen simple de tributación, mi declaración va a ser anual. En este caso, las declaraciones anuales de IVA que corresponden al RST, año grabable 2019, se presentaron hasta febrero de 2020.
¿Listo? Hasta ahora no hemos tenido mayores problemas, la gente cumplió, se vio bastante satisfecha porque de alguna manera podían jugar con los beneficios que les ofrecía el simple, pero seguir jugando con los sistemas de descontable que tiene el régimen general de IVA, pues, que podían aplicar anualmente. ¿Listo? También puedo anticipar el consumo. ¿Listo? Puedo anticipar, obviamente, el ICA consolidado que les hablé, que incluye el ICA, avisos y tableros y la sobretasa bombero. Los tres los puedo anticipar en la forma en que pues, yo vaya haciendo mis anticipos bimestrales. Aquí es muy importante aclarar algo que lo voy a volver a explicar un poco más adelante, y es respecto que los anticipos van a comportarse diferentes si los municipios donde yo operé ya presentaron su acuerdo de tarifas. Si ya presentaron su acuerdo de tarifas, yo simplemente voy a mi 2593, presento los ingresos y ya. Pero si no ha presentado las tarifas, que puede suceder en este año, pues seguirán presentando, cumpliendo dentro de los municipios y deberán llevar posteriormente a la declaración los ICAs que ya pagaron en los respectivos municipios. ¿Listo? Vamos a ver los beneficios que tiene entonces pertenecer al régimen simple, pero ya sabemos que es un sistema de ingresos brutos anuales y voy a aplicar una tarifa, que más adelante voy a ver. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero si aplica sobre ingresos brutos, realmente no puede ser muy alto, porque yo conozco que tarifas de renta me pueden oscilar a veces entre 30, 35%, 34%, entonces tengo que revisar muy de fondo pues, qué características tiene el sistema y qué me puedo descontar. En el simple existen dos descontables y son los únicos que hay. Uno, que me establece, que está presente desde el artículo 903 del Estatuto Tributario, que me dice que yo me puedo descontar los pagos realizados por el empleador a Seguridad Social en el componente de pensiones. ¿Listo? Entonces, lo que realice yo como empleador, o usted como emprendedor, en su función de empleado, por sus empleados a pensiones, usted se lo puede descontar del simple. ¿Qué más se puede descontar? El otro descontable está en el 911 del Estatuto Tributario y es el 0,5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos. El 0,5% de la totalidad de pagos yo me lo puedo descontar. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué son medios electrónicos? Para eso yo tengo que remitirme directamente a lo que estableció el decreto, pero también nosotros de alguna manera lo tomamos de diversas redacciones que ha realizado la Superintendencia Financiera para tener claridad qué nos vamos a descontar. ¿Listo? Un pago por medio electrónico es lo reconocido además de tarjetas crédito-débito. Cuando yo hablo de tarjetas crédito-débito debo saber pues, que tengo pagos por el datáfono, ¿no? Entonces, mis pagos por datáfono son reconocidos como medios electrónicos y me los puedo descontar. Pero también me van a reconocer aquellos instrumentos presenciales o virtuales que permiten extinguir una obligación dinerariamente a través de un mensaje de datos. ¿Qué puedo o cómo puedo extinguir una obligación a través de un mensaje de datos? Por medio de un botón de pago, como PSE, como Place to Pay, como PayU, como diversas pasarelas. ¿Listo? Pues todo eso me lo puedo descontar. También sumado a esto, yo puedo tener las transferencias entre cuentas, ¿sí? Porque evidentemente hay de fondo pues mensajes de datos que están soportando la operación, que efectivamente no va a poder ser así. Las consignaciones pues empiezan siendo cash o dinero en efectivo y después quedan como datos incorporados en las cuentas de los, valga la redundancia, de los cuentavientes, pero en ese caso no habría extinción a forma de datos. ¿Listo? Entonces, esos son los medios que se valen como medios electrónicos. Lo siguiente, hablábamos en un principio que es muy complejo generar empresa porque yo tengo muchas responsabilidades. Y a mí cuando estoy generando empresas y soy emprendedor, incluso a veces también las personas que trabajamos en esto, cuando vemos la palabra retención en la fuente y no estábamos un poco contextualizadas, como temblábamos un poco, ¿no? Lo que significaba. Resulta que si yo pertenezco al RST, va a ocurrir una cosa. Ni me practican retenciones, ni yo debo practicarlas. Solamente va a haber dos casos en los cuales, pues, sí se va a tener que generar o practicar las retenciones. En asuntos de pagos laborales y retenciones a título de IVA de los que trata el 437, raya 2, numeral 9 del Estatuto Tributario, que hace referencia a cuando un responsable del IVA
le compra un servicio a un régimen simple de tributación. ¿Listo? Si está adquiriendo un bien, un servicio del RST, en ese caso, pues sí le tendrá que practicar su respectiva retención. Eso es lo que tenemos dispuesto en el 437 raya 2 de numeral 9 del estatuto. Son las dos únicas excepciones. Yo les puedo pedir un favor, pueden apagar los micrófonos, lo que pasa es que tengo varios al mismo tiempo y no me queda difícil, o me tocaría como un DJ de pronto así bajarme un casco. ¿Listo? Tengo también como otro beneficio del simple que estoy exonerado de aportes para fiscales de los que trata el 114 raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? En lo concerniente a salud por SENA y CBF. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos pues, que yo tengo que tener en ese caso? Al menos de 2 trabajadores si se trata de una persona natural, o desde el primer trabajador si se trata de una persona jurídica. Lógicamente, tiene que devengar menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes el trabajador para que yo pueda aplicar esto. ¿Listo? Otros beneficios. El pago se realiza por medio de anticipos bimestrales. Hablamos que el formulario de esto va a ser el 2593 y se presentan a través de redes electrónicas de pago. Hay una cosa muy interesante en esto, es que normalmente la gente a veces pues hace filas en los bancos para poder pagar. La idea es que la DIAN está ahorita haciendo muchos trabajos de lobby y trabajo también de estructural y tecnológico para permitir que se extiendan las redes de corresponsales de pago, que ustedes puedan hacer el pago del simple por medio de un sistema tan fácil y, digamos, expedito como es el pago de recibos públicos. Pues ustedes pueden pagar recibos públicos en un Éxito, en una tienda que tenga pues, el sistema, no sé, en un baloto, todo esto. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer el pago por este medio. El sistema está pensado para los municipios y distritos, permitirles que de alguna manera se aumente el recaudo del ICA a través de establecer redes de cooperación o redes. No sé si puedan por favor apagar, no sé si el moderador puede silenciar los por favor, solicitamos mantener los micrófonos apagados, ingresar con micrófonos y cámaras apagadas. Gracias. Gracias. Listo. La idea es que por medio de la fiscalización conjunta y la cooperación que tenga la Secretaría de Hacienda del municipio con la DIAN se pueda presentar pues una labor que sea mucho más potente y brindar pues de alguna manera pues, un aumento de recaudo a los territorios, y esto sí tratamos, digamos, de dejar muy claro esto, que podamos respetar los recaudos de los territorios y precisamente tratar de mejorar la situación del pago de los contribuyentes desde los ingresos de la nación. Es decir, que los descuentos que podemos aplicar, los podemos aplicar respecto a los ingresos pues, que pertenecen al nivel central, y respetar los territorios, dejar claramente sus recursos y se les consignará pues, en pocos días. Por último, tenemos un beneficio importante, que es la simplificación y la renovación del RUT y la inclusión de un sistema operativo bastante interesante, que es el RUT simple. El RUT simple es básicamente un sistema expedito de inscripción al RUT. Ya sé, ya me he leído el estatuto en varios apartes, veo el 555 raya 2 y me dicen que yo tengo que acudir a la DIAN para registrarme en el registro informativo de la DIAN cuando yo empiezo operaciones. Eso es una norma, ¿no? También lo vemos en el decreto del RUT, pero resulta que el simple, lo que me dice, el RUT simple, es que si yo me voy a inscribir por primera vez, voy a generar un emprendimiento, yo no tengo que acercarme a la DIAN, simplemente yo puedo acceder por medio de esta página de RUT simple y por medio de este QR, que ustedes pueden en este momento tomar su celular, tomarle una foto y ver que los va a dirigir a la página de RUT simple. Les va a pedir unos datos muy precisos, una foto, un selfie, la foto de la cédula y eso, y ustedes ya van a estar inscritos en el RUT. Si es por primera vez que ustedes se van a inscribir, es un mecanismo bastante interesante. No sé si alguno ya esté cacharreando ahí, pero es un mecanismo interesante. Sacan su celular, le apuntan, toman la foto, y los va a dirigir a la página de RUT simple en la cual ustedes pueden acceder a esta herramienta novedosa de la ley. ¿Listo? Bueno, entonces terminamos nuestra primera parte. Vamos a hablar de la segunda parte, y yo aquí, si ustedes tienen tiempo, mientras tomo un poco de agua, les pediría que abrieran el estatuto tributario en el artículo 908. Ustedes pueden encontrar en estatutotributario.co o ponen en Google
artículo 908 del Estatuto Tributario, para revisar un poco cómo operan estas tarifas del régimen simple de tributación y ver, de acuerdo a las actividades económicas, pues cuál va a ser nuestra tarifa a pagar. Listo. Vamos a tener entonces, en el 908, nuestro grupo número 1. El grupo número 1 está delimitado para tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Si yo tengo esas actividades, yo ya sé que yo estoy en el grupo número 1. Ahora, ¿cómo voy a analizar las tarifas? Todas van a estar organizadas de la misma manera. Yo tengo que revisar la tabla. En la tabla yo voy a ver un rango variable que está dado en VTs. La VT es la unidad de valor tributario. Para año 2020 la VT es de 35.607 pesos. Entonces, ustedes lo que tienen que saber para ver dónde me ubico en este escenario es que toman la totalidad de ingresos que tuvieron en el año. Supongamos que ustedes tuvieron 200 millones de pesos de ingresos en el año. Los dividen por 35.607 pesos y eso les va a arrojar un número. ¿Listo? Donde les arroje el número, pues ustedes se van a ubicar. Digamos, 200 millones son aproximadamente como unas 5.000 y pico de VTs, como casi 5.500. Entonces yo ya sabría que yo estoy ubicado en ese primer rango que va de 0 a 6.000 VTs. ¿Listo? Si, como tuve 5.000 y pico de VTs, supongamos que son 5.500 VTs, mi tarifa va a ser del 2%. ¿Listo? 2% que tengo que aplicar sobre la totalidad de ingresos brutos que recibiría. Igual, si mis ingresos fueron mayores, pues yo tengo que determinar en cuál de estos rangos los voy a encontrar. De 6.000 a 15.000, de 15.000 a 30.000, de 30.000 a 80.000, pues yo le asignaré la correspondiente tarifa. Entonces, como ven, a veces los tratadistas o vemos algunas páginas de internet que sugieren o dicen que el sistema tiene, pues, el simple es plano. El simple realmente no es un flat o plano, el simple es un sistema de tarifas progresivas, aumentan en medida que aumentan el ingreso de las personas. Entonces, a mayor ingreso va a aumentar la tarifa. Esas son las tarifas entonces que tenemos en el grupo número 1, si usted tiene este tipo de actividades. Tarifas del grupo 2, yo aquí voy a ubicar, o me voy a ubicar más bien, si yo tengo las siguientes actividades: comercio al por mayor y detalle, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y de telecomunicaciones, y ojo, muy importante, este va a ser consolidado como el grupo residual. Es decir, si yo, mi actividad comercial, mi actividad económica, yo no la ubico en ninguno de los 4 grupos que hay, yo ya sé que el grupo al que tengo que parar es este grupo número 2. Si a mí no me cuadra mi actividad, vengo a segundo. ¿Listo? Vuelvo a operar de la misma manera. Reviso cuántos ingresos tuve en el año y los voy a ubicar en alguno de estos rangos. ¿Listo? En caso de que sea de 0 a 6.000 VTs, va a ser 1,8%, 6.000 a 15.000, 2,2%, 15.000 a 30.000, 3,9%, y 30.000 a 80.000, 5,4%. ¿Listo? El grupo número 3, muy conocido, supongo porque habrá muchos contadores dentro de los participantes de la conferencia. Y ese grupo me incluye servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidas las profesiones liberales. ¿Listo? Entonces, vuelvo a operar de la misma manera. Reviso mis ingresos, divido por el valor de VT de año 2020, ubico. Tengo en el primer rango una tarifa de 5,9%, segundo rango 7,3%, tercero 12% y cuarto 14,5%. ¿Listo? Esas son las tarifas y con la manera en que las voy a generar. Y por último, tengo el grupo número 4 en el cual tengo las actividades de expendio de comidas y bebidas y también tengo el transporte. Lo mismo, pero el primer rango, segundo rango, tercer rango y cuarto rango. Para el primer rango 3,4%, para el segundo 3,8%, tercero 5,5% y para el cuarto rango tengo 7%. Ahora hay una cosa bien importante, si en este grupo tengo expendio de comidas y bebidas, pues yo ya sé que tendré que agregar a la tarifa el 8% correspondiente al impuesto al consumo, pues que
con la que están grabadas estas actividades desde la norma, ¿no? Hay unas características importantes que operan para todo el conjunto de grupos, ¿listo? Si el contribuyente realiza actividades de diferentes grupos, paga la tarifa más alta. ¿Qué quiere decir? Si yo en mis actividades tengo actividades que estén incluidas en el 2, tengo actividades que estén incluidas en el 1 o en el 4, de acuerdo a los ingresos que tengan, los voy a ubicar en cada uno de los grupos y reviso cuál es, de acuerdo al sistema de tarifas, la tarifa más alta. Esa es la tarifa que me va a grabar la totalidad de ingresos. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un restaurante de pastas, en el cual vendo pastas. Yo ya sé que los restaurantes, por ser expendio de comidas y bebidas, va a estar ubicado en el grupo número 4, ¿no? Vamos a suponer que de la totalidad de mis ingresos, 12.000 VTs van a provenir de este expendio de comidas y bebidas de pasta, y para esas 12.000 VTs, el 908 me aclara que la tarifa es del 3,8%. Pero no me quedo solamente ahí, sino que como soy muy bueno haciendo pastas, también se las voy a vender a grandes superficies. Pues voy a tener una actividad semi-industrial en la cual yo voy a realizar, pues hacer las pastas con todo el proceso que lleva, voy a empacarlas y voy a ofrecerlas al Éxito, a Jumbo, a Carulla, a lo que sea, y las voy a vender. Entonces, en ese caso, esta actividad me va a generar 3.000 VTs, y como sabemos que es una actividad donde predomina el factor material sobre el intelectual, va en el grupo número 2, y esta va grabada al 1,8% en el grupo, en el artículo 908. Pero también resulta que yo soy un tipo que sabe mucho de la forma de hacer pastas, de las salsas, de comida italiana, entonces le voy a dar capacitaciones a clubs, a restaurantes, a entidades, en fin, sobre el arte de cocinar. Esta actividad me genera 10.000 VTs de ingresos, y el 908 me establece que para esa cantidad de ingresos yo tengo una tarifa de 7,3. Yo reviso cuál es la tarifa más alta, pues claramente la tarifa más alta va a ser el 7,3. Y miren que tengo que aplicarla porque eso es lo que me dice la normatividad. Aplico la tarifa más alta sobre la totalidad de ingresos. Mi totalidad de ingresos en el año fueron 3.000 más 10.000, 13.000, más 12.000, 25.000. Es decir, que tengo que aplicar este 7,3% sobre la totalidad de las 25.000 VTs. ¿Listo? Fíjense que no está relacionado con la cantidad de VTs que yo tenga por grupo, sino va a estar relacionado es la tarifa más alta. Aquí es donde me salgo un poco de mi rol de funcionario, es donde tienen que revisar un poco como planeadores qué tan conveniente es la inclusión de estas actividades donde las tarifas pues, son un poco más altas, y pues claramente me puede resultar pues, una tarifa efectiva impositiva muchísimo mayor por, en vez de aplicar una tarifa de estas que son muy bajas sobre la totalidad de ingresos, una tarifa de 7,3, pues claramente a nivel aritmético pues una diferencia enorme, ¿no? Lo segundo, no voy a tener, hablamos que era determinación integral y voy a aplicar estas tarifas sobre la totalidad de ingresos. Tengo que aclarar algo, sobre la totalidad de ingresos no voy a tomar ni los ingresos de ganancia ocasional ni los no constitutivos de renta. ¿Listo? Para el caso del grupo de alimentos, que es el grupo número 4, agrego el 8%, que ya les había comentado, y las tarifas del anticipo bimestral están contempladas en el 908. Ya les dije que era un sistema de declaración anual y de anticipos. A veces la tarifa de la declaración y la del anticipo pueden ser la misma, pero a veces pueden diferir. Entonces tienen que revisar bien, porque cuando vayan a reportar el 2593 pueden decir, bueno, pero usted me dijo que para esos ingresos mi tarifa a final de año va a ser 2,2%, ¿por qué me está aplicando 2,4%? Entonces yo les digo, pilas, porque el anticipo se va a recaudar de una manera diferente a cómo va la declaración. Entonces toca observar ahí el 908. Pasamos a esta parte importantísima, y es saber quiénes pueden pertenecer y quiénes no pueden pertenecer al simple. O sea, aquí yo les pido si pueden abrir simultáneamente el 905 y el 906 del estatuto. 905 es mucho más fácil, son quienes sí pueden pertenecer. Se complica un poco en el 906, pero tampoco es muy complicado. En el 905 me dicen quiénes pueden pertenecer, y claramente puede pertenecer una persona natural, y eso contradice un poco lo que también hemos visto en portales de información contable o tributaria, que muchas veces decían que por el simple o mero hecho de ser persona natural, de una vez yo no podía pertenecer a simple, y eso es mentira. Yo sí puedo pertenecer a simple como persona natural, pero tengo que desarrollar una actividad bajo una estructura empresarial.
Desarrollar una actividad bajo estructura empresarial quiere decir que yo desarrollo una actividad en el ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa privada, ¿sí? Y voy a tener criterios empresariales dentro del desarrollo de la misma, es decir, yo puedo contratar, puedo adquirir elementos, puedo comprar elementos para prestar dicho servicio. Aquí se diferencia mucho el aspecto de la prestación del servicio con el desarrollo empresarial. Si yo claramente compro un computador y compro un escritorio para ejercer mi labor como contador o como abogado, pues claramente yo estoy desarrollando empresas, una estructura empresarial. Pero si yo voy a una empresa en la cual la empresa me da todos los enseres y elementos para trabajar, pues tocaría revisar porque no se estaría configurando como tal la estructura empresarial en ese caso. ¿Listo? Entonces, en principio las personas naturales pueden pertenecer desde que actúen bajo una estructura empresarial. También pueden pertenecer personas jurídicas. ¿Listo? No hay lío en eso. Hay algo bien importante acá. Y yo tengo que aclarar que el rango para pertenecer al régimen simple va a ser de 0 a 80.000 VTs en el año. Si yo me vuelo de las 80.000 VTs, yo no puedo pertenecer al régimen simple tributario. Se acabó. ¿Listo? 80.000 VTs, ¿cuántos son? Si yo lo tomo con la VT que tengo que medir para ingresar en 2020, que es la VT de 2019, que era de 34.270 pesos, tengo que tomar que es un aproximado de 2.741, 600 millones de pesos. Es bastante dinero, realmente. Obviamente para el próximo año, para pertenecer en 2021, aumentará un poco porque tenemos que hacer el análisis con la VT de 2020, que es de 35.607 pesos. Por último, tengo que estar al día con mis obligaciones tributarias de carácter nacional y local, ¿sí? Si no estoy al día, por lo menos tengo que estar en proceso para estar a salvo tanto en la Secretaría de Hacienda del municipio como con la DIAN. ¿Listo? Ahora revisamos el 906 y mucha atención porque aquí se complica un poquito más y es ver quiénes no pueden pertenecer al simple. Lo primero que tengo que decir es que no pertenecen al simple personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Vamos teniendo claro, entonces, una persona jurídica extranjera y el establecimiento permanente que puede tener, pues, de una vez no pertenece al régimen. Personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Fíjense aquí, esto es importante. Las personas naturales que configuran los elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria. Entonces aquí empezamos como un poco a ir, bueno, voy a recordar las clases de laboral que me decían que era un contrato de realidad laboral o que era una relación laboral. Bien, pues nos acordamos un poco que la Corte ha sostenido miles de veces, la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral nos ha dicho miles de veces que necesito 3 elementos para que se configuren los elementos propios de un vínculo laboral o de un contrato laboral. Necesito entonces que haya una prestación personal del servicio, necesito que haya subordinación y necesito que haya remuneración. Si existen esos 3 elementos, yo tengo una relación laboral. Entonces, claramente, si yo hablo de un vínculo laboral, yo una vez diría que si las personas naturales configuran un vínculo laboral, yo ya sé que un asalariado no puede pertenecer al régimen simple. Entonces, chuliemos eso. El asalariado no es régimen simple. Lo sabemos. Una relación legal y reglamentaria. ¿Quiénes tienen relaciones legales y reglamentarias? Los servidores públicos. ¿Listo? El servidor público tampoco puede pertenecer al régimen simple. Y aquí, por conexión casi que neurológica, uno de una vez dice, bueno, ¿y los contratistas de prestación de servicios qué? Entonces, mucha gente aquí o en portales ustedes van a encontrar que los contratistas de prestación de servicios, pues, no pertenecen. Y no, pues, no pertenecen. O sí pertenecen, porque es que un contrato de prestación de servicios no tiene una relación laboral. Entonces muchos van a decir, ay, ¿cómo que no? Porque es que yo sí cumplo horario. Salen con esto muchas veces, ¿no? Aquí toca revisar, porque de acuerdo al caso yo puedo determinar si pertenezco o el contratista de prestación de servicios puede pertenecer al simple o no. Y eso solamente me lo da el análisis del caso en específico. Vamos a ver 2 ejemplos. A ver, inventemos algo. Supongamos que yo, Juan Pablo, no sé, me salgo de trabajar de la DIAN y voy a ir a trabajar en la Secretaría de Hacienda de Cúcuta. ¿Sí? Entonces me dicen, Juan Pablo, usted va a cobrar los ICAs y se va a encargar de responderle al jefe de cobranzas de la Secretaría de Hacienda por recaudar los ICAs. Entonces, esos me contratan por medio de un contrato de prestación de servicios, ¿no?
Aquí yo tengo que ver si están los tres elementos. ¿Hay prestación personal del servicio? Sí, voy a cobrar. Segundo, ¿hay subordinación? Claro, le tengo que responder al jefe de cobranzas, ¿no? Y tercero, ¿hay remuneración? Claramente, ¿sí? Si no, no va a trabajar, ¿sí? Necesito el dinero. En ese caso, pues habría lógicamente un vínculo laboral, porque tengo los tres elementos arraigados y muy pulpitos, ¿no? Pero vamos a suponer otro caso. Vamos a suponer que me salgo de la DIAN y del departamento del norte de Santander me dicen que necesitan que yo colabore para reformar el sistema tributario en general del departamento, especialmente de Cúcuta, de Ocaña, de Chinarcota, de Orama, ¿sí? Específicamente, y que me van a dar para eso 1.500 millones de pesos. Entonces, yo voy a contratar pues, a personas que específicamente hayan trabajado el tema de ICAS allá, hago convocatorias con las universidades, ¿sí? Reviso qué universidades me pueden ofrecer personas para hacer judicaturas, o bueno, en fin, contrato también contadores, contrato expertos en seguridad social. Y yo le voy a dar, pues, básicamente, una asesoría o voy a entregar un producto al departamento de los municipios. Entonces, en ese caso, de prestación de servicio, pero yo soy un asesor, no hay subordinación. Segundo, ¿hay remuneración? Sí hay, porque pues, si no, no lo haría. Y tercero, ¿hay prestación personal del servicio? No hay. No hay prestación personal del servicio que yo estoy actuando bajo una empresarial. Entonces, como estoy actuando bajo una estructura empresarial, yo presto toda como una estructura en cadena para llevar a cabo mi objetivo, que es asesorar el cambio del sistema tributario del departamento del norte del Santander. En ese caso, yo tengo un contrato de prestación de servicios, pero como actúo como una persona que desarrolla una estructura empresarial, pues yo sí podría pertenecer al CIE. Ambos son contratos de prestación de servicios, pero me cambia mucho la naturaleza de cada uno. ¿Listo? Cuarto, las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Hay una cosa que yo quiero aclarar, y es que cualquier persona que lea esto va a decir, ¿cómo así? Pero entonces en el simple no pueden pertenecer a aquellas personas que crean sociedades y se contratan a sí mismos, a pesar de ser socios, para prestar un servicio a la sociedad. Entonces, claramente, pues, yo creo que el objetivo de la mayoría de personas cuando crean sociedades, precisamente ya vincularse a la misma, ¿no? Como trabajadores. Realmente lo que pretendía decir el artículo no era eso, y la DIAN lo rectificó de acuerdo al concepto 573 del 5 de marzo de 2019, en el cual dejó establecido, trató de hacer referencia a lo que trataba de establecerse, es que bajo ningún concepto se estuvieran generando pagos a diversas sociedades donde un mismo socio fuera también accionista. Eso quiere decir, si un socio está en B o en C, el socio puede en algún momento contratarse desde la sociedad A, como pertenece también a C, para prestar un servicio. Y lo que hace es bajar las bases o generar de alguna manera costos para cada una de las sociedades, y pues de esta manera pues genera enanismo fiscal y pues baja la base en general de lo que le toca pagar. Yo iba ahí como a Darth Vader, como al de la Guerra de las Galaxias. Entonces, por favor, no sé si pueden apagar el micrófono, que se escucha como una interferencia bastante fuerte. Quinto, las filiales, subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. ¿Listo? Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades. Eso es muy típico, ¿no? Accionistas que se presenten como socios de otras sociedades. Entonces, si tenemos esa situación, no puede pertenecer. Las sociedades que sean entidades financieras. Entonces, aquí, digamos, definir qué es entidad financiera en Colombia a veces no es tan simple como decir lo que vigila la superfinanciera, porque también sabemos que existen las cooperativas, y las cooperativas no las vigila la superfinanciera, sino precisamente las vigila la supersolidaria. Entonces, lo que se ha establecido como entidad financiera desde los diferentes pronunciamientos que haya, pues va a ser entidad financiera. En general, nosotros reconocemos como bancos y cooperativas a la generalidad de entidades financieras, ¿no? Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de inscripción. Aquí estamos precisamente con los anfitriones de la Cámara,
que me dirán claramente si las segregaciones, divisiones o escisiones son formas jurídicas que ocurren a menudo, y por lo menos digamos, es algo general, ¿no?, que ocurre, como los divorcios, ¿sí? El tema es que aquí lo que está diciendo es que si ocurrió alguna de estos actos jurídicos, no hubiera ocurrido este acto jurídico dentro de los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. ¿Listo? Entonces, que hubieran pasado más de 5 años entre el momento de la segregación, la división o la escisión de un negocio y la solicitud de inscripción a régimen simple de tributación. Aquí en este artículo tengo también establecida una cosa bien importante. Ya voy a tener personas jurídicas y naturales que si se dedican a alguno de estos oficios, yo ya sé que no pueden pertenecer al régimen simple. ¿Qué voy a tener? Voy a tener actividades de microcrédito. ¿Listo? Yo ya sé que no pueden pertenecer así. Actividades de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y las actividades que generen ingresos pasivos que representen 20% más de los ingresos brutos totales de la persona. Yo ya sé que yo ahí veo muy calcado a las inmobiliarias, ¿no? Una inmobiliaria en principio no podría pertenecer. Asimismo, yo tendría que revisar si, por ejemplo, de una actividad económica a mí me genera 100, pero yo a la vez tengo un inmueble que me deje alguna renta, yo también tengo que revisar qué porcentaje constituye la renta que me deja el MIE para yo no caer dentro de esta causa que me impida pertenecer al simple. Porque si constituye 20% o más de ingresos pasivos que me abarquen la totalidad de ingresos brutos, no quedaba para pertenecer al régimen simple. Tengo factoraje o factoring, tengo servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles, actividad de importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y detonantes. ¿Listo? Esas actividades entonces yo ya sé que no pueden pertenecer al régimen de tributación. ¿Qué requisitos necesito para pertenecer a simple? Que son condiciones pues, fundamentales. Lo primero es que debo contar con firma electrónica. El IFE, que en algún momento de la historia de la tributación fue soñadísimo, actualmente lo está con la DIAN, es gratuito, no hay problema y se puede solicitar en línea. Es un instrumento que tiene acceso a toda la ciudadanía, ¿no? Lo segundo que me piden es contar con factura electrónica. ¿Listo? Hay una cosa bien importante aquí. Nosotros ya vimos la expedición del decreto 358, el 5 de marzo de 2020, también vimos que la semana pasada salió la resolución 42. Las reglas aplicables para régimen simple en materia de facturación electrónica son las siguientes. Entonces, si yo empecé operaciones en 2019, yo ya a 1 de mayo tenía que tener inscrito mi sistema de facturación electrónica. No había nada. ¿Listo? Mi sistema de facturación tenía que estar ya vigente. Ahora, si yo empiezo a operar desde 2020, yo tengo 2 meses contados a partir del momento de la inscripción, en el cual me tengo que inscribir a facturación electrónica. Para eso es muy importante, yo no sé qué posibilidad haya por parte de la Cámara, pero poder hacer de alguna manera un taller que también tenga incluido facturación electrónica y en el cual podamos tener en cuenta pues estos valores, porque es muy importante y los temas van casi que pegados a veces, ¿no? Ahora, yo tengo que contar con facturación electrónica, pero eso no significa que tenga que facturar electrónicamente siempre. O sea, también tengo que ver que si mis ingresos brutos pues no pasan de un umbral, pues de pronto las actividades que yo realice no van a requerir tanto del servicio. Sin embargo, sí se exige que esté funcionando y para eso la DIAN también está trabajando en recursos y en herramientas que le permitan a los contribuyentes hacer uso de esas herramientas y obviamente mejorar la interacción económica que tengan con contribuyentes de similar capacidad, ¿no? ¿Cómo puedo ser del simple? Bueno, yo tengo 2 formas de ser para ser del simple. Tengo la forma que es voluntaria, como les dije, que es todo lo que hemos hablado acá, o también puede ser de oficio. ¿Cuándo puedo ser de oficio o cuando resulta que me ponen como responsable de régimen simple? Me ponen como responsable de régimen simple si yo no cumplí con alguna de las obligaciones. Entonces la DIAN tiene la potestad de pasarme a régimen simple si yo tenía de alguna manera obligaciones pendientes en impuestos nacionales o impuestos territoriales, me pueden incluir dentro de la base de contribuyentes. ¿Listo?
Estos son los plazos de presentación que tenemos, los plazos que fueron establecidos. Aquí tenemos los plazos de declaración para cuando están contemplados o los plazos para presentar el anticipo bimestral. ¿Listo? En impuestos municipales, ¿cómo va a operar? Digamos, estas son las reglas de juego que tenemos y es tratar que digamos, la consignación esté en 12 días hábiles máximo, después de que nosotros tengamos los recursos girarlos lógicamente a los territorios, generar programas de fiscalización conjunta, todo, digamos, los elementos que tenemos dispuestos para tratar de hacer una sinergia y pues lograr más recaudo con los territorios. Estas son algunas cosas que dispuso el decreto 1468 de 2019. Esta responsabilidad de IVA quedó presente en la expedición de la ley 2010 de 2019, donde la responsabilidad del IVA, el grupo número 1 no tendría responsabilidad del IVA, lo que quedó un poco como flotando en la ley 1943, es que por el simple hecho de ser simple, yo era responsable de IVA. Lo que trató de hacer este artículo fue aclarar que no será responsable de IVA por el mero hecho de pertenecer a simple. Y eso quedó dispuesto dentro del nuevo articulado, y pues lo que se busca es que básicamente responsables de IVA son las personas que tienen que declarar IVA de acuerdo a los requisitos que están contemplados dentro del 437, parágrafo 3º del estatuto, y que el grupo número 1 pues no incluye dicha responsabilidad, la tiene incluido de alguna manera dentro de su tarifa y todo. Eso es muy importante. Este artículo también está extraído del decreto y es cómo se tratan los saldos a favor en el simple. Pues, si el contribuyente permanece en el RST, descontará los saldos a favor de los siguientes recibos electrónicos o declaraciones. Si el contribuyente vuelve a la renta, deberá solicitar la devolución o compensación. Si el contribuyente tiene saldos en renta y pasa al simple, deberá solicitar la devolución o compensación. Es decir, si yo me cambio de régimen, ya no podré descontar de alguna manera, sino que tengo que precisamente pedir, en ese caso, la devolución. ¿Listo? Si me cambio de ordinario a simple o de simple a ordinario. Ajuste de errores en los recibos electrónicos y corrección de las declaraciones. Son reglas muy importantes. Las diferencias que se presenten en la liquidación del anticipo se ajustarán en los recibos electrónicos de los siguientes bimestres del mismo periodo grabable del simple o en la declaración anual del simple. Pues, si tengo problemas, tengo que, para en vez de presentar nuevamente, lo corrijo en el próximo recibo, a pesar de que el nuevo 2593 sí permite corregirse, y hay unos videos muy interesantes en la página que me gustaría que pudieran visitar accediendo al sitio, que es RST. Ustedes ponen RST DIAN en Google y los va a mandar a un micrositio que tiene toda la información disponible de régimen simple de tributación. Tiene videos instructivos, tiene incluso un simulador en el cual ustedes pueden operar y analizar si les convienen las cifras o no. Segundo, corrección de errores en las declaraciones del simple se realizará ante la DIAN de conformidad con lo previsto en el estatuto, ¿sí? Y los ajustes o correcciones que generen pagos en exceso o lo no debido por concepto de ICA se deben solicitar ante el mismo municipio. Entonces, si bien esto va a involucrar lógicamente el impuesto del ICA y sus complementarios, las labores de procedimiento deben ser solicitadas ante el mismo municipio. ¿Ya para qué llego? ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de alguna manera procedimental para solicitar. ¿Listo? La liquidación de los anticipos bimestrales en el simple, digamos, aquí están unas reglas principales, que se protegen los ingresos municipales, para lo cual se crea el componente nacional y componente local, que es un poco de lo que venía hablando desde el principio. El ICA se liquidará según las normas establecidas por cada municipio. Se pueden disminuir del primer recibo retenciones practicadas al contribuyente antes de optar por el RST, y se liquidarán por separado, pero el mismo recibo y con las reglas existentes. El consumo para el grupo número 4, el IVA, la ganancia ocasional, y se podrán imputar en simple los anticipos pagados por el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Esto es un poco de información que se intercambia dentro de los municipios. Lo voy a tratar un poco. Voy a tratar un poco son los ejemplos, que es la parte final de esta exposición, y en la que quisiera que pudiéramos tener a la mano tanto el 908 abierto, pero vamos a estar muy claro con la operación, porque aquí vamos a ver si nos conviene esto o no. Yo quiero aclarar una cosa antes de seguir, y es que muchas veces nos dan el consejo de que algo puede servir o no. Entonces, yo les voy a hacer de aquí una sugerencia, y es que no tomen el consejo tan en bruto, sino traten de hacer un análisis profundo de la situación específica que tenga cada uno. Entonces, cada uno tiene que revisar de acuerdo a la naturaleza de su negocio, a los ingresos que tenga
y a la forma o sea, a la realidad de formalización que tengan, si le puede funcionar esto o no. Recuerden que es un impuesto, un sistema de depuración que es de determinación integral. Entonces yo voy a tomar sobre los ingresos brutos una tarifa. Entonces yo tengo que mirar y ahí jugar con la utilidad de mi negocio y los ingresos de mi negocio, ver esa relación perfecta para ver qué me conviene más. Aquí en este primer análisis de caso que vamos a tener, es una tienda pequeña. En esa tienda pequeña nosotros tuvimos 83.292.000 pesos de ingresos. Esta persona tiene un empleado y ese empleado se gana un mínimo. Por ganarse ese mínimo, tiene 1.192.000 pesos de pago a pensión al año. O sea, por tener ese empleado, el empleador tiene que pagar esto a Seguridad Social. Esta persona en régimen ordinario pagó por renta 518.000 pesos, por el ICA pagó 406.898 pesos, para un total de 924.898 pesos. Si hiciéramos un análisis de cómo le iría a esta persona dentro del régimen simple de tributación, tengo que hacer el siguiente análisis. Reviso. Los ingresos del personaje fueron 83.292.000 pesos. Y yo ya sé que si es una tienda pequeña, yo tengo que revisar en el 908 del estatuto y mirar que el primer rango que tengo en el número 1 se va a determinar con una tarifa del 2%. Entonces yo voy a aplicar la tarifa a estos ingresos, lo que me va a generar un impuesto bruto de 1.665.840 pesos. Ahora, tengo que analizar una cosa muy importante. De este 1.665.000 pesos, pues hay una parte pues, que le va a corresponder a la nación y otra parte que le va a corresponder al territorio. Entonces, yo dejo claro que yo ya pagué 406.898 pesos por el ICA. Lo tengo aquí. Entonces, yo tengo que aplicar mi descuento es sobre la diferencia de los 406.898 pesos. ¿Sí? Aplico la diferencia sobre ese componente nacional y tengo el descuento de pensiones. ¿Se acuerdan que lo que me puedo descontar son pensiones o pagos por medios electrónicos? En ese caso, me va a dar un pago al componente nacional de 66.000 pesos y un pago al componente local de 406.898 pesos. ¿Cuánto pago al final? 473.353 pesos. ¿Cuánto había pagado antes? 924.898. Ahora pago 470.000 en el simple, 473.353. Ahorré 451.000 pesos. Mi porcentaje de ahorro fue 49%. Y mi tasa efectiva de tributación fue del 0,57%. ¿Listo? Veamos otro ejemplo, en el grupo número 2. Tengo ingresos de 570.157.000 pesos. Tengo 5 empleados que cada uno se gana un mínimo. Por ello yo pago a Seguridad Social estos 5.962.000 pesos. Ahora, en el régimen ordinario, en renta yo pagué 22.654.000 pesos por estas personas. Por ICA pagué 7.427.549 pesos, para un total de 30.081.549 pesos. Mi impuesto bruto a cargo, porque tomo ingresos por la tarifa correspondiente al 908 para estos ingresos, me va a dar un impuesto bruto a cargo de 22.236.123 pesos. Le aplico el descuento a pensiones, que es lo que pagamos aquí, ¿por qué? Por los empleados, por las unidades de mis empleados, y me va a dar un total de 16.273.688 pesos. ¿Disminuyó? Sí, totalmente. Me ahorré 13.807.861 pesos para un porcentaje de ahorro de 46% y una tasa efectiva de tributación de 2,85%. ¿Listo? Vamos al último ejemplo. Este es un ejemplo del grupo número 4. Tengo ingresos por 585.362.000 pesos. Tengo 3 empleados que cada uno se gana un mínimo. Es decir, por Seguridad Social, voy a pagar por ellos 4.320.000 pesos. Este contribuyente en régimen ordinario pagó por renta 28.140.000 pesos. En ICA 9.532.000 pesos, para un total de 37.673.035 pesos.
Ahora, en simple como liberal, aplico a los ingresos la tarifa que tengo en el 908 en el grupo 4 para esos ingresos. Me da un impuesto bruto de 22.243.756 pesos. Les cuento, pago a pensión de 4.320.000 pesos. Pero también recuerden que había otro descuento que era el 0,5% de pagos por medios electrónicos. Y ese descuento es de 1.463.405 pesos. ¿Sí? Esta persona tuvo que tener bastante en pagos por medios electrónicos. Les cuento las pensiones, los pagos por medios electrónicos y me da un total de 16.460.351 pesos. Ahorro, 21.212.000, el porcentaje de ahorro fue de 56% y la tasa efectiva de tributación, que es el porcentaje que yo pago sobre la totalidad de ingresos de mis impuestos, pues fue 2,81%. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar diciendo, no, pero es que yo realmente, sí, el man hizo la operación ahí, pero ¿cómo esos pagos por régimen ordinario se van a dar? Si es que a personas por ingresos de 585 millones, yo los he hecho pagar 6. Claro, pero de alguna manera el mensaje de la charla, dejar en claro que el paradigma de la tributación en Colombia va a cambiar desde ahora. Claramente, si yo hago un análisis muy fuerte, una planeación muy, digamos, violenta, se puede disminuir mucho la carga. Realmente esto en una auditoría que sea fuerte y con unos buenos datos derivados de una facturación, de facturación electrónica, pues claramente eso se cae. Entonces, de alguna manera mostrar un poco estas herramientas que existen actualmente. La idea es poder quedar como en contacto para que podamos hacer diferentes ejercicios y desarrollo de esto, pero lo más importante de la charla es precisamente dejar muy claro con esta frase final que les dejo, y es que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni tampoco la que lo logra es la más inteligente, es aquella que es más adaptable al cambio. Es una frase de Darwin que describe precisamente lo que se va a convertir en este momento un poco el ejercicio comercial en Colombia, sobre todo en una coyuntura como la que estamos, ¿no? Sabemos que las personas que están sobreviviendo o que están teniendo mejores réditos en este momento fueron las personas que se adelantaron precisamente al comercio electrónico, ¿no? A herramientas virtuales que en algún momento veíamos que estaban muy lejanas de la actividad económica o de nuestras labores diarias. Entonces, básicamente una invitación a eso. Muchísimas gracias por la atención y pues quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Evidentemente, si tenemos algunas preguntas, el doctor Mariño nos va a apoyar en ellas. Doctor Mariño. Muy buenas tardes, sí señora. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Una pregunta que nos hace el auditorio es, en el anticipo del régimen simple del primer bimestre 2020, debo traerme en la casilla 49 el excedente que me quedó en anticipo del sexto bimestre 2019. Muy buena pregunta, muchas gracias, doctor. Realmente aquí, por eso les puse como unas partes del decreto que son, creo que las más importantes, y es precisamente hablar de qué hago o cómo liquido. Resulta que digamos, lo que quedó claro en el decreto es que las diferencias que se presenten en la liquidación que yo tenga en 2019, las ajusto en los recibos electrónicos o en la declaración, pero en el mismo periodo gravable. Eso es 2019. Pero cuando estamos hablando que vamos a pasar al siguiente periodo, yo no puedo traerme ese excedente. ¿Listo? Yo no me puedo traer los excedentes que tuve en 2019 a 2020 porque son dos periodos gravables diferentes. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Régimen simple continúa con la obligación de registrarse como responsable de ICA en cada municipio donde obtengo ingresos? Sí, señor. Sí, actualmente nosotros estamos tratando de hacer como un convenio para simplificar más el tema, porque yo sé que de pronto el tema de RIT en cada uno, el registro que tienen que tener en cada uno de los municipios puede ser engorroso, pero por ahora sí, tienen que registrarse en cada uno de los municipios donde tengan operaciones y donde tengan ingresos. Otra pregunta. Si la empresa nace como régimen simple, ¿el socio puede afiliarse como empleado de la empresa? Sí, muy buena pregunta. Realmente ahí es donde les estaba hablando la
dicotomía un poco que surgió a partir de la interpretación del 906. Ustedes van a ver en el 906 exactamente en el numeral cuarto, en el cual yo leo eso textualmente y yo entiendo a las personas. Yo leo eso y yo pienso que yo monto una empresa y yo no puedo, de alguna manera, prestar servicios a mi compañía, como que la inhabilitaría. Pero precisamente la DIAN, en el concepto, creo que es el 573 del 5 de marzo de 2019, ya se los confirmo sin embargo, pero estoy casi seguro que es ese número, precisamente dio vía libre para que los socios claramente pueden contratarse a sí mismos dentro de las sociedades. Lo que se trataba de hacer era no permitir que un socio que tenga participación en diferentes sociedades pueda, digamos, esparcir de alguna manera, generar costos o generar contratos laborales con otras de las sociedades donde también tiene participación y de esa manera disminuir la base. Pero perfectamente claro, la pregunta que usted me hizo se contesta con un sí muy rotundo. Otra pregunta, ¿es la primera vez que voy a inscribirme al régimen? ¿Qué pasa con los impuestos que he pagado antes o que hasta ahora voy a pagar como régimen ordinario? Pues depende del impuesto, ¿no? Pero en general, con el IVA o con los ICAs, pues usted simplemente lo que hace es que en el primer ejercicio en el cual se inscribe al simple, los descuenta. Pues claramente con la renta lo que tiene que hacer, recordemos que toca presentar los 6 recibos de anticipo, ¿no? Entonces usted lo que va a hacer es que, digamos, si se inscribe en agosto, ahí ya pues han pasado 3 periodos, usted sería susceptible de presentar desde el cuarto. Pero recuerde que lo que le exige la norma es que usted presente desde el primer bimestre, y en ese caso presente y digamos, impute lo que ya ha pagado dentro del 2593. El 2593 se lo permite. También hay otras formas, yo supongo que esa pregunta puede estar derivada desde el IVA, ¿no? En el IVA lo que va a ocurrir es que yo tengo 2 alternativas. Una, dejo mis IVAs presentados, yo tenía periodicidad cuatrimestral, no cuatrimestral, sí, listo, cuatrimestral, y me inscribo en mayo. Recordemos que este año el plazo va a estar hasta el 31 de julio. Me inscribo en mayo, pero yo ya presenté mi primer cuatrimestre de IVA. O sea, yo tengo 2 alternativas. Una, anulo mi presentación de IVA y presento mis IVAs desde bimestre 1, bimestre 2, o dejo mi cuatrimestre presentado de IVA y lo imputo dentro del 2593. O sea, tengo las 2 opciones. Cualquiera de las 2 en este momento es plausible. Yo, la verdad, lo que les sugiero es que dejen el IVA presentado y luego lo imputan dentro de los siguientes anticipos. Es mucho más sencillo, no se complican tanto con el sistema de la anulación de un formulario. Pues, creo que es más efectivo. Veo que hay una última pregunta que nos dicen es, ¿el régimen simple debe presentar exógeno? Muy buena pregunta. Resulta, y aquí les digo algo, las exógenas o la obligación de reportar exógena puede derivarse de diferentes características que yo tenga como contribuyente. Si yo tengo que reportar exógena por ser declarante de renta, en ese caso yo no tengo que reportar exógena. ¿Listo? Entonces, si usted dentro de las condiciones que están establecidas para esta, por la 11004, que fue modificada por la resolución 8 y todo esto, si yo tengo las características para reportar exógena, pero por ser contribuyente de renta, no tiene que reportar exógena porque recuerde que usted prácticamente sustituye, el simple está sustituyendo la obligación de la renta. Entonces, en ese caso, usted no tendría bajo ningún concepto que reportar exógena. Ahora, si por otro lado usted cumple la presentación de exógena por otros requisitos que sean más allá del mero hecho de pertenecer al impuesto sobre, a ser contribuyente del impuesto sobre la renta, pues usted en ese caso sí tendría que pagar, hacer reporte de medios magnéticos. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Juan Pablo. No hay más preguntas en el set, entonces le cedo la palabra a Xiomara, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué pena, Gracias, qué pena, un momentico. Sí, perdón. Buenas tardes, qué pena con todos los asistentes. Yo me atreví a abrir el micrófono porque no encuentro la opción del chat en mi plataforma de Teams.
Yo tengo una duda para el señor Juan Pablo Pinzón y es, bueno, nosotros acabamos de constituir una empresa sobre venta de material, insumo médico y hospitalario. La verdad es que hasta el momento no hemos podido vender nada porque no tenemos el número de la resolución de la DIAN. Yo tengo la inquietud de si alguien podría colaborarme. Ya utilicé los medios de chat, he revisado la página y está caída. Entonces no sé cómo poder organizarme en esa parte. Si de pronto saben si están atendiendo al público o no, o por qué medio alguien me puede dar una asesoría de cómo organizar todo este tema. Ok, bueno, el tema de la resolución de facturación te refieres, ¿cierto? Sí, sí, bueno, señor. No sé si haya presente alguien aquí de asistencia al cliente Sí, señor. en los... Sí, señor. No sé Sí, si ustedes señor. puedan de pronto darle el correo para que ella les pueda enviar la solicitud y de pronto Listo. colaborarle, porque yo sería, pues con todo el tema del decreto, poder ayudarle un poco a las personas que están produciendo insumos para la emergencia sanitaria, pues sería fantástico que pudieran ahora. Sí, Juan Pablo, Sí, ¿me hace un... Sí, señora? El correo de nuestra empresa es Hospimédicas. Regáleme un segundito, tomo nota. Espera, regáleme un segundito, tomo nota. ¿Hospimédicas? Sí, señor, con H. Hospimédicas, Sí, _ sí, Lozada, con Z, listo. @hotmail.com. Listo, yo le voy a enviar un correo desde mi buzón y nos ponemos en contacto, perfecto. Listo, señor. Para Muchísimo. continuar con la charla, le cedo la Gracias. palabra a Xiomara, por favor. Gracias, Fran, muy amable. Gracias a Juan Pablo también. Y evidentemente a todos nuestros asistentes, quienes muy activamente participaron el día de hoy. Me permito recordarles que esta webinar y todos los anteriores han quedado grabados y los podrán ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio de Cúcuta. Recordarles también que nuestros servicios se encuentran activos totalmente a través de nuestra plataforma virtual de la página de la Cámara de Comercio de Cúcuta y recordarles igualmente que también pueden hacer el depósito de sus estados financieros a través de estos medios y de estas plataformas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la DIAN, a la doctora Ángela, a la doctora Consuelo, Frank y todo el equipo de trabajo. A mi equipo de trabajo, las economistas Isabel Ramírez, Susana Villamizar, Vicky Mera y Adriana Toro. A todos ustedes muchas gracias y bienvenidos siempre a nuestra entidad.